Buenas tardes. Estamos en Sacatúbal hoy acompañados por Rodrigo Moreno. Es un gusto tenerte aquí, Rodrigo. Muchas gracias, bienvenido. Es un gusto estar acá. Muchas gracias. Qué bien. Os voy a presentar a Rodrigo porque, bueno, él me insistió, decía, no cuentes todo de mí, por favor. Soy adictólogo, es decir, es psicólogo especializado en el tratamiento de adicciones. Desde hace más de 20 años soy un apasionado de este tema. Por favor, no digas mucho de mí, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que es una persona con una formación amplísima, con una experiencia amplísima en el tratamiento de adicciones. Él ha fundado el grupo ETSA, que es un grupo dedicado precisamente a los estudios en la prevención, en el tratamiento, en el seguimiento de adicciones. Y además de fundador, bueno, pues es el responsable institucional. Ha creado formación relacionada con adicciones, diplomatura en adicciones, etcétera, y es consultor en este ámbito. Entonces, yo no quiero apabullarte, Rodrigo, que sé que me dijiste, por favor, y quiero ir directamente a que nos compartas, pues mira, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando el otro día? Empezar diciendo a las personas, ¿no? ¿Qué es una adicción? Cuando hablamos de adicción, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Creo que es muy importante empezar por ahí, ¿no? Bien, bueno, es una gran pregunta y siempre es un desafío ir respondiéndola, porque siempre se me agregan elementos o resto elementos y es importante pensarlo, hacer la construcción desde lo conceptual y desde los lugares donde la mayoría de la gente se sienta a escuchar esta palabra. Sí. Una adicción es una problemática, la podemos pensar como enfermedad o no, ¿sí? El problema es que si la pensamos como enfermedad, ponemos en un lugar muy pasivo a quien desarrolla una adicción. Y bastante cómodo para las mismas características de personalidad que terminan siendo funcionales para sostenerla. En cambio, cuando la pensamos como una problemática, es una situación distinta. Una adicción es una modalidad relacional con un consumo de químico o de vínculo o de comportamiento que trascendió la esfera de lo placentero y empezó a realizarse compulsivamente y a generar un deterioro. ¿Sí? Tiene todos estos elementos. Y dejar de hacerlo trae aparejado un síndrome de abstinencia. Si no se dan ninguna de estas situaciones que acabo de mencionar, no podríamos pensar que estamos hablando de una adicción. Entonces vos fijate de qué hablamos. De una problemática, una modalidad relacional, o sea, un modo de relacionarme. Quiere decir que hay otro modo de relacionarme que no sería adicción. ¿Sí? Por eso es que se habla de consumos problemáticos necesariamente, guste o no, tenemos que pensar en consumos no problemáticos. Claro. ¿Sí? Ahora, hay un montón de esos consumos no problemáticos que pueden llegar a serlo. Ahondo un poco más en esto. ¿Por qué aclaro esto? Porque también cuando hablamos de adicción, hablamos de una situación en la cual muy probablemente no intervinimos antes. ¿Sí? Ya hablamos de una situación dada. No tenemos en cuenta un recorrido previo en el cual tenemos muchas posibilidades de hacer cosas en el plano preventivo. ¿Sí? Decime si hasta ahí vamos, Sí, o si sí, en sí, función de sí. esto que voy diciendo, o se transforma claro, o es confuso, o Sí. hay algún ejemplo que se te ocurra que podamos pensar que se adapte a esto. Como te ponga yo todos los ejemplos que yo he tenido de Pero bueno, vamos adicción, con algunos si de querés. adicción. Mira, por ejemplo, en mi caso, el tema, por ejemplo, de comer dulces, ¿no? El tema de no poder controlar el de repente comer de manera compulsiva, ponerme a comer de manera compulsiva dulces desde que tengo, pues desde que tenía, porque gracias a Dios ya lo superé, desde que tenía pues unos 14 15 años hasta los 50, no, 47 48 creo que ya empezó a alejarse, ¿no? Ese ansia y ese no lo puedo controlar y que iba de la mano de trastorno por atracón, de bulimia, pero que sobre todo para mí era lo que tú acabas de describir, ¿no? Es algo que para mí no empezó como un problema, pero que cuando no lo hacía me generaba tal desconcierto, vacío, ansiedad. Uf, Bien, ahí voy a tomar dos o tres frases, más sí, allá de que el ejemplo sea puntualmente del consumo de dulces. Después me puedo detener en eso puntualmente, pero hay una frase muy interesante que vos dijiste, ahí no era un problema, no, ahí era una solución. Justamente se empieza a hacer algo
porque es una modalidad de resolver ansiedades, angustias, malestar, lo que fuera. Sí, Si fuera de entrada, si el consumo de lo que fuere de entrada generara una dificultad, no se desarrollaría nunca una adicción. claro. Entonces, no empieza siendo un problema justamente porque empieza siendo una solución a otras cosas. Una solución que porque se amplifica y se sostiene en el tiempo, termina trayendo otros problemas. Claro. ¿Sí? Que esta por ahí es la ecuación que muchas personas o muchos profesionales que trabajan o pretenden trabajar en la temática no entienden. ¿Cómo se presenta esto a veces en parte de profesionales que no tienen el training en la temática? Dicen, no problematiza el consumo. Ajá. Bueno, claro, no, que no va a problematizar el consumo porque el consumo no le representa un problema, le representa una solución. Sí. ¿Sí? Punto A. Después dicen, bueno, no se da cuenta que le hace daño. No, no se da cuenta que le hace daño porque en la inmediatez le resuelve todo un conjunto de ansiedades. Y después comentarios de una ingenuidad mucho más peligrosa. Hay una ingenuidad que es peligrosa que venga de parte de profesionales. Dicen, no piensa en el futuro. No, porque está tratando de resolver algo que tiene que ver con el presente, con la inmediatez, con Totalmente. un desborde emocional muy grande. Sí. ¿Sí? Entonces somos nosotros los que trabajamos en estos temas, los que tenemos que entender las coordenadas en las cuales se dan estos consumos y se terminan transformando en consumos problemáticos. Tenemos que entender esta ecuación. Entender no es hacer apología, no es festejar, pero es entender la complejidad que se pone en juego. No reducir todo a, consume, tiene que dejar de hacerlo. Pero no estamos entendiendo ahí por qué se dio la situación de consumo. Totalmente, totalmente. Y es muy ¿Sí? triste, Rodrigo, porque sucede muchas veces que, por ejemplo, con el tema del tabaco, que yo creo que la gente en general, ¿no? Como sociedad, considera que es una cuestión de voluntad, ¿no? El dejar de fumar, ¿no? Y ha sido otra de las cosas que a mí me ha supuesto realmente un enorme, de verdad, proceso el por fin abandonar el tabaco, porque realmente es una adicción, para mí fue una adicción con todas las letras. Entonces, el quitarle también esa importancia de mujer es cuestión de fuerza de voluntad. No, 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 no es cuestión de fuerza de voluntad. Una adicción no es No, cuestión de para fuerza de nada. voluntad. Es de una peligrosidad muy grande esa afirmación que se hace, Sí, porque la fuerza de voluntad se puede administrar para mil cosas, positivas o negativas. Que sea un elemento más ujú, importante, y claro que lo es una cosa. Ahora que sea solo cuestión de eso, bueno, que me disculpen, las estadísticas entonces nos mienten, porque gran parte de todos los consumidores o la gente que ha tenido recaídas han mantenido ese discurso y han tenido voluntad en algún momento, porque no es que no la han tenido. totalmente. Ahora, lo que pasa es que si a la voluntad la dejamos sola y no le acercamos otros recursos, y estamos siendo un poco crueles, ¿sí? Es cuestión de voluntad, pero es cuestión de apoyo, pero es cuestión de recursos, pero es cuestión de tratamiento, es cuestión de fortalecer ciertas cuestiones, ¿sí? Sí, A ver, un ejemplo mucho más simple. Supongamos que yo no voy nunca al gimnasio. Entonces digo, bueno, es cuestión de voluntad, voy a levantar 150 kilos. Es cuestión de voluntad. Yo la voluntad la tengo. No voy a levantar 150 kilos, podría llegar a levantar 30, 40 y terminar con un desgarro o una fractura tremenda. Entonces, no solo no levanté los 150 kilos, sino que quedé peor que antes. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque es fácil entender qué es lo que hay que hacer. La persona que levanta 150 kilos tiene un entrenamiento, tiene una alimentación, va teniendo un hábito, va haciendo gradual, va levantando 10, va levantando 20, lo va sosteniendo, va cuando tiene ganas, va cuando no tiene ganas también. Y un día llega y levanta los 100. Pero es un proceso de desarrollo de un montón de características. No es simplemente ten la voluntad. Eso es una frase que viene, en el mejor de los casos, de la ingenuidad y en casos más complicados de la omnipotencia. Porque es no entender ningún proceso, de nada, ¿no? Estemos hablando de rehabilitación de adicciones o lo que fuere, ¿sí? Hay toda una construcción de hábitos y de disciplina y de desarrollo que hay que tener, en el cual más que voluntad se requiere prudencia y más que omnipotencia se requiere humildad. sí.
¿sí? Mirá, en pocos minutos fuimos al hueso, me parece, de un montón de cosas. Totalmente. Totalmente, totalmente, porque yo creo que es de las cosas, las adicciones que he tenido, de lo que más me ha costado resolver, porque lo que tú dices, hasta que yo no he ido a la raíz no más profunda, que ni sabía en un principio dónde podía estar de esas adicciones, eso no ha desaparecido de mí. O sea, no he llegado al estado de dejar de acordarme de eso, lo cual para mí ha sido uno de mis, de verdad, mis logros que más contenta puedo estar yo, ¿sabes? O sea, el decir, Dios, que no me acuerdo de fumar, o Dios, que ya no me pide el cuerpo el atracón de dulces, ¿no? Entonces, reconozco que para mí ha sido, de verdad, o sea, de lo que más me ha podido costar. Entonces, le tengo un respeto enorme al tema de las adicciones y cualquier persona que me comparte, ¿no? No puedo dejar de obsesivamente, compulsivamente, o sea, de verdad, me parece que es eso, ¿no? Merece todo el respeto, como tú dices, tratarlo con toda la humildad, con todo el cuidado y con todo el apoyo del mundo. Sí, sí. Y con toda la paradoja que requiere, ¿sí? Porque estamos hablando de renunciar a algo que cumplió una función, Exactamente. ¿sí? Cumplió una función y Sí, cumple una función. Entonces es renunciar a algo que en alguna época de tu vida te resolvió más cosas de los problemas que te trajo. Y sí, sí, después esa sí. ecuación se invirtió. Sí, sí, sí. Vos sabés que es muy peligroso simplificar tanto este tema y la gente ajena a la temática piensa que es solamente una cuestión de voluntad, como ya estábamos hablando, y hay otro error terrible que se sigue sosteniendo, de información. Entonces, uno ve campañas de prevención que tienen la ingenuidad de un niño de 2 o 3 años que se sostienen solamente pasando información sobre los efectos perjudiciales del consumo de drogas. ¿Cuál es el presupuesto de la gente? No presupuesto en términos económicos, sino de supuesto previo. Sí. ¿Cuál es el supuesto previo que tiene las cabezas que idean esto? Que la gente se droga porque no tiene información sobre los efectos nocivos y que si tuviera información de los efectos nocivos no se drogaría. Pero tengo que moderar los términos que yo diría en este espacio porque después va a ser visto por distintas personas. Amerita una serie de adjetivos fuertes para estas personas porque, como decís, tremenda simplicidad. ¿Realmente creen que esto es así? Porque les informo que los que más información tienen sobre los efectos de las drogas son los consumidores y los que menos información tienen sobre los efectos de las drogas son los no consumidores. O sea, la realidad nos muestra primero eso y también nos muestra que si eso es prevención, bueno, no está funcionando. Totalmente. Va por otro lado. Las veces que a mí me convocan para trabajar en cuestiones que tienen que ver con la prevención, les termino proponiendo cosas que políticamente no les sirven, que tienen que ver con la prevención inespecífica. ¿Qué quiere decir prevención inespecífica? Que trabajar sobre todos aquellos aspectos de la persona, de las personas, de los grupos que están incompletos, vacíos o frágiles, que van a hacer que si esa persona consuma, el consumo se diera. Entonces, trabajar en prevención específica es trabajar en literatura, en arte, en deporte, en todos aspectos que tiendan a desarrollar el mundo interno, espiritual, afectivo del ser. Sí. No apuntar a una información sobre, está bien, o sea, no es que está mal dar información sobre el efecto nocivo de las drogas, pero en todo caso eso es informar, no es hacer prevención. Sí, sí. No estamos haciendo prevención, ¿sí? Estamos comunicando, estamos dando información, pero es peligroso agotar todo ahí, ¿sí? Totalmente. Y aparte genera resistencia. Las personas que más necesitan eso son las que más se van a alejar de esos espacios. Por eso que hay que plantear paradigmas más de la promoción de salud o del desarrollo de ciertos hábitos y animarnos a interrogar y a saber por qué las personas consumen drogas. No ponernos en un lugar de que nosotros vamos a decirle que no lo hagan. O si funcionara así, bueno, adelante, pero no funciona así. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar
de posiciones no solo más estratégicas, sino más respetuosas. Totalmente. ¿Sí? Porque estamos yendo donde no nos llaman, intrometiéndonos, diciendo que problematicen algo que no es un problema para el otro, que es una salida, que es una solución, y estamos arrancando en todas las coordenadas equivocadas, ¿sí? Por simplificar, ¿no? Algunos elementos que paradójicamente cometen los especialistas en el tema, Ujú. ¿sí? Y esto hablando de consumo de drogas. Acordate que al principio estaba señalando esto, ¿no? Sí, Que las adicciones son químicas, comportamentales y vinculares. sí. Ahí tenemos para ser dulce, ¿sí? Totalmente. Un abanico tremendo, tremendo. Y yo creo también, Rodrigo, que exige, a mí la palabra humildad que has dicho antes me parece tan importante porque si asumimos, ¿no?, como sociedad que no somos capaces con la educación actual que damos, ¿no?, a los chicos, a las chicas, de llegar, ¿no?, a darles esa formación y ese soporte pleno, ¿no?, que pueden necesitar para desarrollarse como personas, si lo aceptamos con humildad, podemos también empezar a hablar con normalidad de que, precisamente porque se nos dan ciertas carencias en el desarrollo, ante esas carencias pues nos surgen problemas que intentamos solucionar vía sustancias o conductas que no son las mejores, ¿no? Entonces, si partiéramos de ahí y aceptáramos esto con naturalidad, digamos, o sea, es lo que hay, digamos, ¿no? O sea, ya iremos mejorando, pero ahora mismo es difícil que una persona, ¿no?, desarrolle toda su niñez, adolescencia, juventud sin problemas, y es bastante habitual que caiga en una adicción. Si lo aceptáramos y habláramos con normalidad de esto, creo que también estaríamos dispuestos como personas a asumir antes el, ojo, a lo mejor esto que estoy intentando solucionar con una adicción, igual desde un mes o 2 meses que lo hago, voy y busco un especialista en lugar de tardar 10 años o 20 cuando ya estoy muchísimo más imbuido en el problema y, como tú dices, la adicción ya se ha convertido en un grave problema, ¿no? Ujú. Sí, mira, al principio mencionabas esto de ir a la raíz. También tiene otros riesgos eso, porque hay cosas que forman parte de nuestra historia Sí, y de nuestro mundo interno y de nuestra constitución psíquica sí, que no van a cambiar. ¿Sí? Hay situaciones hay muchas cosas que podemos modificar, hay muchas cosas que podemos elaborar, hay muchas cosas y hay muchas otras que no. ya. Y hay muchas otras que no, donde el gran logro terapéutico de apoyo es poder aprender a convivir con ciertas Exacto, cuestiones. Entonces exacto. también eso nos tiene que aportar una postura más sanitizante y más relajada, porque genera frustraciones y recrudece patologías de una manera enorme. Que a Sí. una persona le digan, mire, esto usted lo tiene que resolver, si hasta que no lo resuelva, pero ¿y qué quiere decir que lo tiene que resolver? Porque el imaginario colectivo o profesional que hay con respecto a qué quiere decir resolver algo es de película, merece 20.000 Oscars. ¿Sí? Pareciera ser que uno transmuta a un nivel tal que todas aquellas cosas que nos dolieron hasta los huesos dejan de existir y de repente amamos a nuestros detractores y a nuestros ofensores o los verbos que fueren, hay situaciones muy dolorosas. Sí, 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 sí. No, no. Resolver es o eso, que a veces ocurre, o aprender a sobrellevar algo. Exacto, ¿Sí? exacto. Entonces, es un planteo más realista y que permite muchos más objetivos. Sí. ¿Sí? Porque si yo le planteo a alguien el todo o nada, y lo más probable es que me encuentre con el nada. Claro, ¿Sí? claro. Y también tiene que ver con la humildad de los objetivos terapéuticos. ¿Sí? Sí. Y con que en esta temática, y ahora sí voy a hablar más que nada de los profesionales que trabajan, requiere, cuando hablan muchas veces de la baja tolerancia a la frustración, les informo a los colegas y las colegas que los que tenemos que tener alta tolerancia a la frustración somos nosotros, Ujú. porque trabajamos con problemáticas crónicas, recidivantes, con tendencia a la recaída, sin demanda de tratamiento, con familias tóxicas y que en el mejor de los casos y en el más bonito de las rehabilitaciones puede haber recaídas en un futuro. Entonces,
Prestemos atención. ¿De qué hablamos cuando hablamos de baja tolerancia a la La frustración? frustración, totalmente. ¿Sí? Y aparte, la situación de que un consumo problemático puede aparecer, antes se repetía, adicto no es no cualquiera es adicto y como que si algunos no tenían cierta estructura no la iban a tener nunca y que aquellos que la tenían no se iban a poder correr nunca. Bueno, son dos falacias. ¿Sí? Hay gente que puede tener una vida impecable, muy sana, muchos años, y si se dan ciertas circunstancias de crisis existenciales y de un montón de situaciones negativas, es una situación de riesgo para desarrollar un consumo problemático. Sí, Y también he visto gente poder sobrellevar, salir adelante y cambiar un montón de cuestiones. ¿Sí? Hay así es. que entender el concepto de salud y enfermedad como lo que es realmente algo dinámico. Algo dinámico. Qué interesante. Qué interesante esa visión porque el tema de situarnos, ¿no? O de ver, como tú decías, ¿no? Cuando estás con un especialista, con un profesional, eh, que la meta no es me voy a curar, sino como tú decías, ¿no? Igual sí, igual supero mi adicción, pero es muy, muy, muy probable que yo, cuando acabe entendiendo la raíz, lo que tenga que es que aprender a convivir con eso que tiraba de mí, ¿no? Que tiraba de mí. Entonces es tan bonito esto y es tan poco comprendido porque muchas veces eso, ¿no? Estamos en nuestra vida con todo el rato la meta, ¿no? O sea, tengo que llegar a la meta de curarme, tengo que llegar a la meta de resolver el problema. Ya, pero es que a lo mejor resulta que la solución está en pensar en, oye, disfruta que en el proceso, ¿no? En el proceso que vas andando, Claro, pero aparte, la gente habla tanto de cura, 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 y nadie define qué quiere decir. Es una fantasía infantil eso, incluso de una gripe que uno se cura, se vuelve a enfermar el año siguiente si no se dan ciertos cuidados. salud Entonces, está ahí. claro, o sea, tiene hasta cierta irrelevancia, digamos, porque Sí, yo hablaría de mejoría, sí, 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 ¿sí? sí. Lo otro es, aparte, ¿sabes qué? Termina siendo una comodidad para muchos pacientes. Cuando le dicen, ah, bueno, no tiene cura, que yo no coincido en plantearlo de esa manera, ¿sí? Ujú. Porque la tendencia recidivante de algo no quiere decir que, en todo caso, curar es estabilizarse. Sí, 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 ¿Sí? sí, Podemos pensar que te absolutamente. curaste y te volviste a enfermar, en todo caso, como en el ejemplo de la gripe, ¿sí? Eh, Como si la gente pretendiera un sentimiento de invulnerabilidad. Ujú. Entonces están los sanos, que son invulnerables, Sí. perfectos, y los enfermos que tienen limitaciones y que tienen fragilidades. Bueno, estimada gente, estimados oyentes, les informo que eso se llama ser humano, Totalmente, ¿sí? Y lo totalmente. otro es una discusión epistemológica mal hecha. ¿Sí? Por supuesto que hay manuales, categorías, consensos, ¿sí? Pero los manuales internacionales, que tanto criticamos los psicólogos, o por lo menos por estas latitudes, yo ya no los critico más, pero los he criticado mucho tiempo, hablan de trastorno, por ejemplo, no hablan de adicción, o no hablan de enfermedad, hablan de trastorno, ¿sí? Porque la realidad es que hay un conjunto de síntomas que son modificables. Si la cuestión de base permanece toda la vida o no, es otra discusión. Ya. Pero lo que nosotros vamos a tratar es si X persona con cierto abordaje terapéutico va a poder tener una mejor calidad de vida y va a dejar de tener ciertas problemáticas. Sí, Si queremos llamar crónico o no crónico a lo que le pase, sí, llámenlo, no sí, hay problema. sí. Yo ya no me prendo en esa discusión, pero la cuestión es si esta persona puede cambiar en algo, ¿sí? ¿Y en qué Porque lo medida? que le estamos diciendo a los pacientes cuando se les dice esto Sí, es, usted no haga nada porque haga lo que haga va a seguir igual. claro, Eso es la intervención más enferma del universo, totalmente. ¿sí? Te hunde, totalmente. Claro. Y hablabas, leyendo los títulos de tus montón de ponencias que tienes y conferencias, que me encantan algunos títulos que tienes, que dices el silencio y lo adictivo. Ah,
Cuéntame, porque Bueno, eso que te digo, no sé si lo dices en ese sentido, pero a yo ver. me he sentido tan culpable y con tanta vergüenza y tanto ocultarme, ¿no? De esas adicciones tanto tiempo que no sé si lo dices en ese sentido, en el sentido de que uno lo sufre consigo mismo en el silencio, o en qué sentido titulabas así tu ponencia. Bueno, mira, eso fue una de las conferencias que cuando empezó a desarrollarse todo esto de lo online, que lo que estamos haciendo cuando fue en plena pandemia. Sí. Eh, Tal vez el concepto de silencio como aquello no dicho, hay un contrajuego conceptual con la palabra adicción, que etimológicamente adicto es esclavo, no es lo que dicen que es no dicho, pero eso es una coincidencia fenoménica. Es una coincidencia fenoménica en el sentido de que al adicto le cuesta poner en palabras, pero le cuesta poner en palabras los afectos. Porque van a decir, le cuesta poner en palabras, pero yo tengo unos pacientes adictos que hablan un montón. Claro, si no estamos diciendo que no sean pacientes que no tengan mucha labia y mucha ocurrencia y una gran habilidad discursiva, argumentativa y contraargumentativa. De hecho, son reyes en eso. Yo realmente he aprendido el arte del debate, el argumento y el contraargumento con los pacientes. Y cuando Ujú. es en grupo, son genial. Y hay que ser muy respetuoso de esa inteligencia. Lo que estamos hablando ocurre a nivel afectivo, no a nivel cognitivo. Las dolencias, las limitaciones de los pacientes que desarrollan una problemática adictiva tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con la afectividad, Ujú. no con la Absolutamente. palabra. ¿Sí? Porque también en esa trampa hay muchos profesionales, entonces dicen, no, bueno, pero tal paciente habla toda la sesión, trabaja un montón. ¿Y? ¿Pero de qué habla? Porque puede estar hablando de física cuántica y capaz que es un genio en eso. O puede estar hablando de oratoria o de motivación, pero no sé si está hablando de cómo se siente. ¿Sí? No sé si esa persona está pudiendo conectarse con lo que siente. Y Totalmente. atención, muchachos, si se conecta, también estemos preparados con toda una mochila de recursos terapéuticos, porque es una persona que no ha podido conectarse, porque es de una carga enorme tal vez las situaciones con las que tiene que conectarse. Ujú. ¿Sí? Ujú. Fíjate todas las cosas que se ponen en juego y lo difícil que es trabajar sin demanda y lo demandante que es trabajar cuando la hay. ¿Sí? Por eso dicen, muchos profesionales dicen no hay demanda. Bueno, pero cuando la hay, agárrense también. Desde luego. Agárrense. Muy duro. Y hablabas también Estoy de hablando, las... Dime, Rodrigo. no, no, que estoy hablando mucho y ibas a No, preguntar me algo. gusta, me gusta. Y decías también en otro título, adicciones del siglo XXI, ¿no? Eh, claro, prefiero que lo digas tú, porque, Ah, madre mía, o sea, creo que estamos también ante un nuevo paradigma que ofrece, ¿no? Precisamente cosas que a lo mejor son mejores que antes y cosas que no son tan buenas, ¿no? ujú. Y una de ellas yo creo que viene del asunto relacionado con el tema de la tecnología, ¿no? Y las Sí, nuevas adicciones, ¿no? Que han surgido al respecto. es una tremenda paradoja de que una de las mejores cosas que ha desarrollado el ser humano, que son las tecnologías, nos hayan puesto en que no hemos estado preparados para usarlas. Fíjate la Efectivamente. magia de esto. Estamos pudiendo tener un diálogo, viéndonos la cara, grabándolo, después compartirlo por las redes, que esto y lo otro, gracias a las tecnologías. Ahora, si esta pasara a ser nuestra única manera de relacionarnos con otros seres humanos, estaríamos en un problema. Y más paradojal se transformó en la época de la pandemia y de la cuarentena más estricta, Totalmente. donde fue la única forma de socializar. ¿Sí? Entonces hubo un enorme contrasentido. Yo me acuerdo, la hermana de un paciente me supo decir, Rodrigo, tiré 20 años de terapia a la basura porque todas aquellas cosas que antes buscaba me eran un problema, que era, me lavaba las manos a cada rato, limpiaba todo, que esto, que lo otro, ahora lo tengo que hacer. Wow, wow. Trabajé durante años para que me señalaran que ahí no había un riesgo. De repente hubo una pandemia en la cual el riesgo estaba ahí. Y andábamos todos con barbijos y con alcohol para todas las cosas. ¿Sí? Entonces, hay un movimiento.
¿sí? Y hay que ver siempre en qué escenario histórico, político, sanitario se van dando muchas cosas, ¿sí? Entonces, es eso lo que tenemos que estudiar. Y a su vez, cada vez que tenemos un paciente nuevo, ver cuál es la relación que tiene esta persona con esta sustancia. No, no decir, bueno, yo ya leí muchos libros, atendí muchos pacientes, yo sé lo que a usted le pasa. No, no sé, no sé, es muy probable que muchas de las cosas que le ocurran tengan que ver con un montón de patrones que uno ya conoce. Pero de todas formas, lo terapéutico va a ser que esta persona lo hable y lo diga, no que yo lo suponga. Absolutamente. ¿Sí? Porque si no, uno estaría contribuyendo a ser alguien más en el impedir que esta persona ponga en palabras. ¿Sí? Y si nos transformamos en unos sabelotodos, impedimos también que esta persona ponga en palabras. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que animarse a dos cosas. Saber que uno no sabe todo, o de hecho más socrática sería la cuestión, que uno no sabe nada o casi nada. O también algo bastante doloroso que tiene que ver con la vertiginosidad que se dan muchas cuestiones, es el descubrir que muchas de las cosas que sabemos ya no sirven y que las tenemos que repensar. ¿Sí? Totalmente. Ahí en el 2020 nos encontramos muchos psicólogos que ya teníamos varios años trabajando a través de una pantallita y yo a pacientes que en algún momento de mi vida y de su tratamiento le había tenido que decir que las verdaderas relaciones entre los seres no se dan a través de pantallas, fue la única manera de relacionarnos durante meses. ¿Sí? Entonces, animémonos a darnos cuenta de que el mundo gira todo el tiempo y en muchos aspectos, y en lo que tiene que ver con los dispositivos clínicos también. ¿Sí? Ayer en una entrevista para una radio me preguntaban, ¿qué es mejor, presencial o virtual? O online sería. Yo les digo, prefiero pensar la complementariedad entre los dos recursos, Claro, porque no es una competencia entre lo uno y lo otro. Por claro. supuesto que lo presencial es muy bonito en un montón de cosas, pero si yo tengo un paciente que está en crisis y está en otro lado, y está en otra provincia o en otro país, y tiene un vínculo terapéutico conmigo, y me dice, Rodrigo, necesito hablar, no, le digo, bueno, vamos a esperar que te tomes un avión y nos vemos la semana que viene. No, ahí agradezcamos que existe lo online. ¿Sí? Y que lo podemos complementar. Y que cuando pasa esa situación podemos organizar un espacio de la presencialidad que va a tener otro impacto también, pero lo online nos ha permitido trabajar en la urgencia de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, Absolutamente. tenemos que animarnos a darnos cuenta de que muchas de las cosas que aprendimos, o las aprendimos mal, o las aprendimos incompletas, o bueno, o ya no corren. Y también respecto a todo lo que estás mencionando, al querer abrir los ojos, ¿no? Como corresponsables de los problemas que tenemos en la infancia, en la adolescencia, frente a, por ejemplo, la dependencia o las adicciones de los chicos con redes sociales, con consumo de pornografía y dejar de decir, no, mi hijo no, no, mi hijo estas cosas no, no, mi hija no, y decir, bueno, simplemente, como tú dices, son nuevos elementos que han surgido en este nuevo paradigma y que, bueno, ojalá empecemos a naturalizar el hablar de estos problemas para que realmente, bueno, los chicos y las chicas entiendan que si me pasa algo, esto existe, se puede hablar de ello, puedo hablar de ello con mis padres, puedo hablar de ellos de esto con educadores y puedo acudir a un especialista que me ayude, ¿no? O sea, yo creo que lo que no se le saca voz y no se pone sobre la mesa, el que lo sufre lo Sí, esconde, ¿no? O sea, exactamente, o que los hable en otro espacio, no quiere donde decir que sea. necesariamente lo tengan que hablar con los padres, Sí, porque es normal que circulen ciertos pudores. Ahora, decir, mis hijos no están recorridos por ninguna pulsión sexual, y si eso es cierto, es patológico. también. De la misma manera que si lo único que los recorre es la sexualidad, Claro. también, ¿no? O sea, entonces, empecemos a ver y empecemos a delegar también. Es genial eso. Es genial, digamos. O sea, ver los propios límites, ver qué casos no vamos a poder o no vamos a querer. Ya ayer me preguntaban en la entrevista si yo tomaba todos los casos. Hoy en día no, la verdad que ya hoy en día no. Este, o sea,
trabajo con otra energía, digamos, trato el 90% de los pacientes que tengo son pacientes que me gusta mucho atender, en algún punto los elijo, hubo otros momentos en los cuales no, digamos, hay, hay un movimiento, ¿no? Y hay que ir escuchándolo. Aparte somos personas que trabajamos con personas. Totalmente. Informo, comunico a los profesionales de la salud mental, de las orientaciones que fueren. Resulta que me han dicho que somos personas trabajando con personas, con algunos recursos, con algunos marcos teóricos, con algunos cuidados, con algunas asepsias, pero somos personas. ¿Sí? Si dicen que no es así, les informo, queridos colegas, que podemos ser reemplazados por robots. Que yo creo que es una de las profesiones que desde mi punto de vista es irreemplazable precisamente por un robot, ¿no? Y que creo que cada vez tenemos más demanda en la sociedad, ¿no? Y O para los colegas que creen que su humanidad no se pone en juego así, a eso wow, sí pueden ser reemplazados por un robot. wow. Sí, me parece, vamos, absolutamente crucial. Bueno, no te quiero entretener, Rodrigo, que me decías que tenías 30 o 40 minutos y no te quiero robar No, más pero que yo tiempo. puedo estar hablando horas de No, esto. y yo feliz porque podemos Mirá, ir de, ya te digo, o sea, tocando temas y yo estoy encantada, pero no te quiero robar mirá más que son tiempo. tantos los recursos y los formatos que puede tomar algo que ahora estamos trabajando se va a teatralizar Ay, sí, uno de mis libros, ay, sí. ¿Cómo se llama tu ¿sí? libro, Rodrigo? El libro que se va a Sí, teatralizar es Retratos de una adicción. Retrato de una Eh, adicción, ok. el retrato de una adicción, sí. Sí, El nombre completo es Retratos de una adicción, un espejo tiene dos lados. Es un libro del 2017 ok. que en algún punto quedó todavía inconclusa su continuación, pero en realidad todos estos medios y todos estos tiempos me llevaron a ver que es mucho más rico transmitir un montón de cuestiones desde el audiovisual que desde el formato de texto-papel, que tanto nos gusta Sí, mucho, sí, pero sí. bueno, todo bien con el cierto romanticismo, pero no nos podemos quedar como Penélope, ¿sí? O sea, esperando algo que no vino o algo que se fue. Sí, Entonces, sí, bueno, de repente está bien el libro, pero es la posibilidad de acercar otros recursos y de hacer más entretenidas ciertas comunicaciones. Así que me en la encanta. medida que vayamos avanzando con eso, después envío Sí, para allí. por favor, me encantaría porque lo vais a hacer allí, claro, en Argentina. En principio sí. Claro, claro. Tienes que crear algo exportable, por favor, Rodrigo, para que también aquí Bueno, se bueno, haga. Qué están las bueno, pantallas. qué bueno, qué Iremos bueno. viendo, iremos viendo. Por lo pronto, a Enhorabuena. ver, yo soy psicólogo, no soy ni escritor, ni actor, ni nada de eso, pero bueno, por suerte, gracias a la humildad que uno un poco con cierta dificultad al principio ha aprendido, voy encontrando unas personas que sí son idóneas para cada cosa y zapatero a sus Qué zapatos, bien, ¿no? qué O bueno. sea, que el que sabe de esto haga esa parte que yo no la sé hacer y aparte la haría mal. Qué bueno. Así que bueno, Colaborando. Qué bien, exactamente. qué bien. Cada parte está en las manos adecuadas. Pues yo creo, de verdad, te doy la enhorabuena de corazón porque es que creo que es un formato tremendamente atractivo, de verdad, para mucha gente joven, o sea, es algo que les llama y que además creo, siempre lo he pensado, que el actor está, a través de los personajes que vive, sacando tantas cosas de sí mismo, pudiendo repensar tantas cosas de sí mismo y colocar a su vez, que creo que tiene, de verdad, una fuerza impresionante el teatro, o sea que, wow, enhorabuena. Vamos a ver. Enhorabuena. Pues te lo agradezco un montón este rato aquí en Saca tu Te Rodrigo. agradezco a vos y bueno, Na- seguramente sí, vamos a volver a hablar en otro momento. hacemos otra, seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo, te mando. Gracias. Chao. Chao, chao.